Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de retroalimentación y de reconocimiento. En esta cápsula vamos a hablar sin duda de uno de los puntos más relevantes para cualquier posición de liderazgo de equipos. La retroalimentación siempre es un momento emocional y muchos de los líderes de equipos le dan la vuelta de alguna manera o lo hacen de maneras que pudieran ellos pensar que es la más adecuada porque nadie les ha explicado cómo hacerlo, y esto se ve reflejado en el rendimiento y en el clima organizacional. Si tu concepción de la realidad es negativa, tu comportamiento va a ser negativo. ¿Esto qué quiere decir? Las actitudes de una persona. Cuando alguien le dice a otra, oye, tienes una mala actitud, está haciendo referencia a la concepción de la realidad de esa persona más la forma en la cual se desempeña. Esa es la mala actitud. Pero si tú tienes una actitud positiva, si nosotros entendemos que las actividades que tú estás haciendo están respondiendo a una necesidad de la sociedad y que en el caso, por ejemplo, del Afore, o en el caso, por ejemplo, de un almacén fiscalizado, de la aduana y demás, cuando reciben los alimentos para poderlos distribuir hacia el interior, en este caso de la República, estás ayudando al objetivo principal de la organización en distribuir los alimentos hacia toda la población. Entonces hay que pensar cómo estás aportando con esa pequeña actividad que quizá pareciera cotidiana, que quizá pareciera de cuatro paredes y aburrida, hacia lo demás, hacia los demás. ¿Cómo lo proyectas? Imagínate si eso lo tuviéramos todo el tiempo presente, ¿de qué manera podríamos desempeñar nuestras actividades cotidianas? Ahora me puedes decir, ¿cómo puedo tenerlo presente? ¿Qué debo de hacer para poderlo interiorizar? Y aquí es en donde entra la segunda palabra clave de esta cápsula o de este taller. Es la proactividad. Y quisiera que visitáramos la definición de la Real Academia Española en relación a la proactividad. La proactividad la define como que toma activamente el control y decide anticipándose a la situación que ocurre. Esto aplica para la persona, para sus actividades cotidianas y también para las actividades laborales. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo voy a recibir un estímulo de mi jefe, de las acciones que tengo que hacer? Las puedo hacer o positivas o negativas. Stephen Covey, que es uno de los grandes pensadores en este aspecto, habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y curiosamente, el primer hábito es la proactividad. Él dice que la vida no solamente pasa, es una decisión proactiva tuya de tomar el control de ella o no. Si tú la tomas, súper bien, eres proactivo. Y si no, también eres proactivo porque estás decidiendo no hacer nada al respecto. Ahora platiquemos cuáles son esas características de la persona proactiva. Una persona proactiva es la que ante una circunstancia negativa puede tomar esa circunstancia y buscar la solución. Es esa persona que toma esa rienda de buscar oportunidades. No es la que está sentada esperando a que le caigan. Es esa persona que hoy ha tomado una decisión de tener una buena sonrisa, una buena cara ante las diferentes circunstancias de la vida, sean positivas o sean negativas. Son esas personas que se ponen, que incluso planean sus actividades. Son esas personas que dicen, bueno, el control lo tengo yo, no lo tienen las circunstancias que no me pertenecen. El 95% de las cosas que te pasan en tu vida son porque tú mismo las provocas. Y el otro 5% son cosas que son totalmente ajenas a tu control. Oye, pero a ver, esa proactividad en el plano personal, esa proactividad de las características que estamos viendo, que seguramente hay muchas otras, ¿qué valor tienen en el mercado? Tú mismo pregúntate, si tú eres jefe, pregúntate, ¿cuáles son esas características proactivas que yo estoy esperando en la gente que me reporta? Si tú estás en un proceso de reclutamiento, oye, ¿cuáles serán esas características proactivas que está esperando a la empresa a la que yo pertenezco o a la empresa a la que voy a entrar a trabajar? Entonces, justo hicimos un análisis, LinkedIn hizo un análisis de cómo es la proactividad en el campo laboral. Las características que LinkedIn dice que son las más importantes para el campo laboral son 5. Creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional. Ya que vimos cuáles son las características que busca el campo laboral en general para las personas que trabajan, por favor quiero que tomen un instante para visualizar el siguiente video.
¿Qué ven en este video? Es una gota de agua que, si tú te fijas, cae en el líquido y hay ondas. Esto se llama el efecto de ondas. El efecto de ondas quiere decir que todo lo que hagas tiene una repercusión hacia los demás. ¿Qué pasa si el día de hoy esta persona que tomamos en el ejemplo no hace la actividad de firmar los cheques? Pues el efecto de ondas me va a decir que la persona que está esperando su pensión no va a recibir su pensión, y el otro efecto de ondas negativo, por supuesto, es que esta persona no va a poder pagar sus tarjetas de crédito, no va a poder pagar la hipoteca, no va a poder pagar o comprar su comida, etc. Es un efecto de ondas negativo. ¿Qué pasa entonces si al momento de recibir una mercancía, ya sea en un almacén, yo hago correctamente la requisición de todos los elementos y verifico que todo esté perfectamente llenado? Pues el efecto de ondas es que ese material o esa mercancía que estoy recibiendo va a ser correctamente almacenada, el tiempo de revisión que pueda derivar del proceso se acorte y por lo tanto le llegue con mayor tiempo al usuario final. Si tú te fijas, ese es el efecto de ondas al que me refiero. Que el efecto de ondas que tú tienes todos los días sea positivo. Ahora bien, quiero que visitemos estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Veamos el primero. El primero justamente es la proactividad. Toma la rienda de tu vida. Recuerda que este 90% de las cosas que te pasan son cosas que tú haces, y el otro 10 o 5% son cosas que suceden y que no tienes nada que ver con ello. Entonces, ¿cómo podemos tener este control de las cosas que nos pasan? Ya que lo interiorizas y que tienes ese control, este hábito de proactividad se le llama el hábito de la responsabilidad. En el hábito de la responsabilidad te da la libertad de decidir, de actuar, de caminar en el camino de tu vida, ya sea que tengas una edad avanzada o una edad corta. ¿Qué es lo que realmente tú quieres? El segundo hábito es empezar con el fin en mente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hace poco, dando un taller, platicaba con un grupo de personas y yo le preguntaba a una chica, ¿a ti qué te gustaría hacer en 10 años? Me dijo, yo quiero ser el líder del área de enfermería de la organización. Perfecto. Mi pregunta aquí fue, ¿cómo te gustaría estar en el área de enfermería? Porque puedes estar de 2 maneras. Una, siendo la líder del área de enfermería, o 2, como paciente. Entonces aquí la idea es que pues, sea el líder, ¿no? Para eso le pregunté, ¿qué estás haciendo al respecto? Se quedó como trabada, como pensando tal. Entonces, justamente ese es el tercer hábito. Primero, lo primero. Si ella quisiera ser enfermera, ¿no? Hablando de esta persona,